Es claro que las figuras de duración tienen como finalidad ser incorporadas a las partituras para representar precisamente la duración de los sonidos. Las partituras están elaboradas con pentagramas que aparte de eso también nos van a permitir pensar en alturas. Al revisar los principios básicos de cómo las figuras de duración van al pentagrama, tenemos entonces que comenzar a tener claridad sobre los compases. En este esquema que les presento, he diseñado compases de diferente tamaño. Veamos que hay unos que están numerados de 1 a 8, 1 a 8, y trazamos la línea de compás. Otros que están del 1 al 6, del 1 al 6, y se van trazando la línea de compás. Luego del 1 al 4 y hacemos lo mismo. Por supuesto que los compases que van hasta el 8 son más grandes en su tamaño, abarcan la totalidad del pentagrama. Ya cuando vamos solamente del 1 al 6 y tenemos 4 compases nomás, nos comienza a sobrar una parte, en este caso una cuarta parte del pentagrama. Y cuando numeramos únicamente del 1 al 4, pues vamos a tener la mitad del pentagrama libre. Estos primeros de arriba corresponden a 4 cuartos, estos irían al 3 cuartos y estos corresponderían al 2 cuartos. La propuesta es entonces no trabajar sobre pentagrama todavía, sino sobre un esquema de papel cuadriculado, una hoja cuadriculada. Aquí tenemos lo mismo, numeraciones del 1 al 8, pero ya es mucho más claro que va por casillas. Cada vez que llegamos al 8, marcamos la barra de compás. Aquí estoy proponiendo que hagamos 4 compases, todos numerados del 1 al 8, y con la barra doble al final, que simboliza que ahí se termina el ejercicio rítmico. Trazamos también una línea horizontal que los cruce a los 4. En este caso estaríamos representando los compases de 4 cuartos. Más abajo numeramos hasta el 6 casillas y trazamos la barra de compás. El paso siguiente igual sería también la línea horizontal que los cruce a todos para los compases de 3 cuartos. Y finalmente numeramos del 1 al 4 y ahí tendríamos compases de 2 cuartos. Este esquema entonces lo vamos a tener en cuenta por si desean comenzar a escribir en los compases las figuras de duración que vamos a ir trabajando. Este ejemplo de los diferentes tipos de mesa, la mesa para 8, la de 6 y la de 4, nos sirve para hacer un paralelo con los tipos de compás. En estos primeros tipos de compás vamos precisamente a mirar uno en el que tenemos 8 casillas. Estos dos primeros renglones están diseñados de esa manera, 8 casillas y la barra que los separa. Aquí en estos renglones siguientes tenemos de a 6 casillas y la barra que los separa, y en estos dos finales tenemos de a 4 casillas y la barra que los separa. El compás, por supuesto que es de diferente tamaño dependiendo de la cantidad de casillas que esté conteniendo. Si tiene 8 casillas no puede ser igual al que tiene 6 o al que tiene 4. Desafortunadamente en algunos libros de texto de música no se hace esa diferenciación y los compases de 4 casillas, de 6 o de 8 terminan viéndose todos iguales. Pero como estamos intentando entender esto correctamente desde el principio, es importante que tengamos en cuenta esa diferencia de tamaño. El único elemento adicional importante que encontraremos aquí es que hay parejas de casillas, dos blancas, dos grises, dos blancas, dos grises, que están representando en qué momento cambia el pulso, ya que estamos trabajando sobre compases de 4 cuartos, como lo mencionábamos anteriormente, compases de 4 cuartos, compases de 3 cuartos y compases de 2 cuartos, lo que implica que aquí vamos a tener 4 pulsos. Aquí en estos vamos a tener 3, por eso está el cambio de color blanco, gris, blanco, y aquí en estos vamos a tener 2. Para entender entonces lo básico de estos primeros compases, pensemos en escribir figuras repetidas dentro de ellos.
La combinación más sencilla podríamos pensarla como la cantidad de negras que caben dentro de cada uno de estos compases. Veamos que estoy dejando cada negra separada con una casilla de por medio, ¿sí? Esas 4 negras, recordemos que en la proporción que estábamos viendo hace un momento en los ejemplos, decíamos de una redonda sacamos 2 blancas y de cada blanca sacamos 2 negras, ¿cierto? Entonces esas 4 negras terminan por representar a la redonda completa. De aquí surge entonces lo que conocemos como signatura de medida. Cuando al inicio de una partitura vemos un fraccionario que, por ejemplo, para este caso dice 4 en el numerador y 4 en el denominador. 4 cuartos, 1, 2, 3, 4. 4 cuartos forman la redonda, ¿cierto? 4 cuartos de la pizza nos forman la pizza completa, en el ejemplo que veíamos. Pero si ya nos vamos al de las 6 casillas y utilizamos esas mismas figuras que estamos viendo arriba, podemos poner una, podemos poner 2 y podemos poner hasta 3 negras antes de completar el compás. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí vamos a tener obviamente otro tipo de fraccionario que sería un 3 cuartos, ¿vale? Ya ese 3 cuartos únicamente nos llega desde aquí hasta aquí, ¿sí? Por lo tanto, no puede representar a la redonda en su totalidad, ¿de acuerdo? No podríamos tener la redonda en su totalidad. Pero el compás de 3 cuartos es un compás que existe, así como lo vemos acá, con esa combinación básica. Y si nos vamos al de 4 casillitas que tenemos acá abajo y volvemos a utilizar las mismas figuras, tenemos una negra y 2 negras. ¿Qué pasará entonces? Que aquí ya no podemos poner un 3 ni un 4, sino que tenemos que hablar de un 2. Estamos hablando de 2 cuartos. ¿Por qué? Porque solamente estamos considerando estas dos primeras figuras de cuartos que pueden representar a una blanca, pero representan únicamente la mitad de la redonda. Entonces, los diferentes tipos de compás en sus combinaciones más simples podrían ser 4 negras, representadas por un fraccionario 4 cuartos, 3 negras, 3 cuartos o 2 negras, 2 cuartos. Recordemos que ese denominador 4 depende precisamente de lo que representa proporcionalmente la negra con respecto a la redonda. Esta es la unidad, esta es una mitad y esta es un cuarto.